¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio de este podcast llamado Un altar para Dios. Ya es el episodio número 8. Así es, episodio número 8, bendiciones para todos. Qué bueno estar acá una vez más reunidos para poder hablar del Señor y de aquellas cosas que nos convienen como cristianos. Otra vez reunidos, acá Douglas y Marcos y yo también para servirles. Así que hoy venimos con un nuevo tema, la persecución de los cristianos y tipos de persecución que se puede vivir en el mundo. Vamos a empezar con una oración y luego pues ya damos introducción al tema. Amén. Vamos a orar entonces. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por regalarnos una vez más la vida, la salud y estar aquí reunidos. Te pedimos que seas tú con nosotros, que tú también seas el centro de todo lo que hacemos, que seas tú primero antes que nosotros, Señor, y que sean tus palabras antes que las nuestras. En el nombre de Jesús pedimos que sea todo esto de bendición, de edificación para la iglesia como también para nosotros. Amén, Señor, y amén. Bueno, entonces, una vez más decimos el tema entonces, lunes. La persecución de los cristianos. La persecución de los cristianos y los tipos de persecución. Entonces, Hechos 5:41, por favor, Douglas. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ajá, muy bien. Gracias, Douglas. Pues ese es el versículo inicial que vamos a tener como base, ¿verdad? Los cristianos, si nos damos cuenta, desde el tiempo de Jesús, padecieron persecución y una de las persecuciones más difíciles, Marcos, que vemos hasta el día de hoy, creo que es cuando vemos esas noticias a veces por las redes sociales, cuando vemos a un montón de grupos de personas que les quitan la vida y un montón de personas que tienen que huir, otras que mueren, por decir, a golpes, a machetazos, no sé cómo decirlo, pero decapitadas. Estaba viendo algún par de noticias, entre ellas una donde como en una tipo iglesia que habían hecho, pues ahí mismo encontraron a mujeres, niños y adultos, y todos estaban decapitados, y lo que decían que los habían matado pues por haber sido cristianos, ¿verdad? Entonces vemos que hay muchos países donde el evangelio pues no se puede practicar libremente. Yo creo que acá nosotros sí tenemos esa libertad, pero hay otros países que no, ¿verdad, Marcos? No sé qué has oído vos al respecto. Por ejemplo, yo he escuchado también de China, que es un país donde no permiten a los cristianos que ellos puedan libremente pues alabar a Dios, decir soy cristiano, pues para ellos ya es como una pena de muerte. Sí, pues yo creo que no son los únicos países donde prohíben lo que es la fe, ¿verdad? Pero creo que son los que han más sonado, a los de China y ahorita últimamente Siria. Pero creo que desde antes han habido encuentros tipo de que han encontrado cadáveres de cristianos por su fe, ¿verdad? Entonces no es nada nuevo, aunque sí ya se está dando más seguido, ¿va? Entonces yo creo que va a llegar un punto en el que ya va a ser más normalizado eso de la persecución, ¿verdad? Eso ya es como que está empezando y va a haber un día en el que va a ser normal. Sí. Bueno, sí, gracias, Marcos. Yo creo que recordate de eso para tomarlo al punto final también, que esto se va a ir más como normalizando, ¿verdad? Pero lo vamos a hablar casi al final también. Entonces, Douglas, ¿qué pensás de eso? Porque, ¿qué crees vos en este punto, digamos, si estuvieras ahí o digamos nosotros que estamos acá, nos dijeran, miren, los cristianos van a ser perseguidos o que viviéramos como en un país de esto, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías? Porque yo siento que ellos van viviendo cada día como el último de sus días, así viven ellos. No están preocupados, digo yo, ellos por decir, voy a realizar sueños, voy a realizar metas personales. Yo creo que para ellos la vida sí es más diferente totalmente a la nuestra, porque al menos acá nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Servimos a Dios, a veces, ajá, libremente y a veces también cómodamente, ¿va?
pero digamos ellos, ¿cómo lo harán en el sentido de que saben de que ese puede ser su último día, ¿verdad? Y yo escuchaba de alguien que decía, cuando ellos tienen que adorar, pues solo hacían así como palmeaditas en su Biblia. Y solo de esa manera, pues era la forma de ellos cantarle a Dios, de darle alabanzas a Dios. Pero ¿cómo es acá, Douglas? Cuando, digamos, se hace una fiesta para Dios y cosas así. Es así como que se podría decir libremente, pues, ¿va? Ajá, Porque tenemos como que esa libertad, pues, de poder ujú, venir y, y adorar a Dios, ¿va? cabal, Podremos hacer lo que nosotros podemos hasta gritar, brincar sí, de esa, ¿cómo se podría decir? De ese gozo, pues, ajá. ¿va? Sí, y si te das cuenta, por ejemplo, a veces hay como aniversarios o cosas así, acciones de gracias, se hacen como actividades grandes, Ya, sea público, uno puede usar bocinas, puede usar instrumentos, puede traer esto, luces, de todo, y tenemos esa libertad. Y nada de eso, pues, es posible en estos países de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, yo escuchaba un testimonio de alguien que decía que en esos países él se convirtió a Dios y que duró 13 años como para tener ellos una Biblia o esta persona para tener una Biblia. Entonces, imaginémonos en comparación con ellos la libertad que nosotros tenemos, ¿verdad? Uno tiene una Biblia, pero si no quieres esta traducción, tenés 15 traducciones más en las que puedes elegir la Biblia, ¿verdad? La tenés también en el teléfono, hay Biblia para niño, para niña, para mujer, para hombre, o sea, tenemos de todo, de no hay todo. excusas. Ajá, o sea, no hay excusas para decir la Biblia es algo que está muy lejos de yo obtenerla ahora para ellos. No una excusa, pero ellos, imagínate, deseaban, anhelaban tener una Biblia y él dice que desde que se convirtió, esperó 13 años. ¿Cuánto tiempo es eso? No es poquito, fue bastante lo que ellos tuvieron que esperar, ¿verdad? Pero ahora viene una pregunta más eh, para cada uno de nosotros y tal vez los que están ahí, tal vez se la hacen también, ¿verdad? ¿Por qué será que persiguen a los cristianos? ¿Verdad? ¿Por qué será que hay persecución a los cristianos? Eh, Uno puede decir, hay tantas religiones en el mundo, pero no hay una religión, si se puede decir así, tan perseguida como los cristianos, ¿verdad? Desde que empezaron, si nos damos cuenta, los primeros cristianos fueron perseguidos, ¿verdad? Y aquí quiero que cada uno de nosotros pues demos nuestro punto de vista y empezando acá, Marcos, ¿por qué crees, Marcos, que los cristianos son perseguidos? O sea, ¿qué se viene a tu mente o qué pensás vos de esto? ¿Por qué será que los cristianos son perseguidos y otras religiones no son perseguidas? ¿Por qué pasará esto? Pues yo creo que porque en cierta parte somos diferentes al resto, porque hablabas de muchas religiones. Hoy en día hay más de 1000 religiones ya como que establecidas, ¿va? Pero ninguna de esas religiones es como que es diferente a la humanidad en sí, ¿verdad? Podríamos hablar de los católicos en sí, no representan ningún peligro, porque sabemos que ellos en sí no adoran al Dios viviente, ¿verdad? Ellos tienen otras tradiciones, tienen otras figuras, otras imágenes. Vemos a los testigos de Jehová, musulmanes, yo qué sé, billones de religiones. Yo creo que eso es lo que nos hace diferentes, ¿va? De que tratamos, tal vez no somos perfectos al 100% porque siempre tendremos nuestros fallos y creo que el mundo y las demás religiones han visto nuestros fallos. Bueno, tratamos de que esos fallos no nos representen, ¿va? Porque eh, sabemos que Dios olvida nuestro pasado, o sea, Él perdona nuestro pasado, nuestros pecados y hizo un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Bueno, entonces acá hay una pregunta para que cada uno de nosotros la analicemos. Y yo creo que los que están allá también viéndonos se han de preguntar ellos diciendo, ¿por qué será que persiguen a los cristianos? O sea, hay tantas religiones, pero no vemos esa misma persecución con otras religiones, ¿verdad? Y yo les decía algo que para empezar es una respuesta.
Yo les decía anteriormente, hay muchas religiones que hablan de Dios, pero no nos llevan a Dios, ¿ya? Porque una cosa es que se hable de Dios, pero que esa religión nos lleve a Dios. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias que se encuentra en el cristianismo con otras religiones que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué será que persiguen a los cristianos? Y voy a dar yo una respuesta y pues Douglas, luego seguís ahí con los versículos que tenés también para compartirnos. Pero, ¿por qué persiguen a los cristianos? Y esto creo yo que viene desde hace mucho tiempo allá, cuando uno puede ver realmente que no es en sí, dando el origen, no es en sí solo a los cristianos, sino a la humanidad, ¿verdad? Hay alguien que odia a la humanidad y ese es el diablo. El diablo y todos los que lo siguen, pues odia a la humanidad. Y como también odia a Dios y lo más preciado de Dios somos nosotros, su creación, entonces el diablo nos persigue para poder destruirnos, tal pues como lo dice la Biblia. Pero luego de eso, quien representa a Dios en el mundo son los cristianos. Quien representa a Dios en el planeta y quien puede llevarnos a Dios de alguna manera somos nosotros que podemos hablar de Él y de alguna manera también hacerle saber al mundo cuál es nuestro punto aquí en la tierra cuando estamos lejos de Dios y cuando estamos cerca de Dios. El cambio o la transformación que puede haber. Entonces, por ahí podemos ir viendo de que la persecución a los cristianos es por realmente ese cambio que uno tiene cuando está lejos de Dios y cuando conoce a Dios. Cuando conocemos a Dios, pues ya estamos con Él y ya buscamos hacer su voluntad y no la nuestra. Entonces esto es más como un tema espiritual, creo yo, ¿verdad, Dulas? Y por eso vemos que los primeros cristianos, donde se originó después de que Jesús muere y deja a sus discípulos que iban a seguir con su obra acá en la tierra, vemos que desde ahí empieza una persecución, porque el diablo lo que quería hacer era acabar con esa semilla que Dios dejó, que sabía que muchos años hacia adelante iba a ser de mucha bendición para toda la humanidad, ya no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, porque desde que Adán pecó, pues la Biblia dice de que nosotros quedamos destituidos del reino de los cielos y de Dios, y Jesús vino a restaurar eso. Entonces, esa restauración aún se sigue viendo en la gente que está buscando de Dios, en aquellos que se alejan del mundo para venir al cristianismo. Yo creo que me extendí bastante, pero muchos que sí, digamos, ya estamos en el cristianismo lo entendemos, pero otros que no están, pues no logran entender esta parte. Entonces, creo que de alguna manera también fue bueno haberlo dicho. Entonces, Dulas, hablándonos con tus palabras, ¿por qué crees que se persigue a los cristianos? Yo, bueno, eh, después de mi punto de vista, ¿cuál sería el punto de vista tuyo? ¿Por qué crees que se persigue a los cristianos viendo también la Biblia? Pues, en mi punto de vista, sí, como hablábamos, ¿va? Que hay alguien que odia a los cristianos, Ajá, que nos odia así hasta, hasta la muerte. hasta la muerte, ¿va? Sí, Porque si se pueden dar cuenta, lo que él no quiere es que los cristianos llevemos la palabra a lugares que ajá, tal vez no han escuchado exacto. o no ha llegado a oídos de ellos, ¿va? Ujú. Y hay personas que tal vez se han atrevido a ir hacia lugares donde no ha llegado la palabra de Dios, y hay veces que tal vez resultan insultados, Sí, o los o golpean y todo, lastimados, o sí. hay algunos que los golpean, pero Ajá, a ellos no les importa eso porque saben que están con Dios, ¿va? exacto. Que Dios está de su lado, pero sí es algo complicado de, de poder vivirlo, siento yo, ¿va? Sí, sí, bastante. Yo creo que vos tenés ahí unos eh, versículos que nos pueden ayudar, porque digamos, cuando hay persecución al cristiano, tal vez aquellos que aún no son cristianos y quieren llegar al camino de Dios, no es para tener miedo tampoco, pues, ¿verdad, Sí, Marcos? ¿O qué pensamos? No es para que tengamos miedo de decir, entonces mejor no me vuelvo cristiano porque hay persecución a ellos, sino porque ahí está el bien. Ahí está la verdad, entonces donde hay verdad, la verdad va a ser perseguida. Y eso es lo que todos debemos entender. En el versículo que leímos de Hechos, ahí empezamos a ver de que cuando Jesús resucita, Marcos, ¿vos te acordás de esa historia? De esa que leímos de Hechos. ¿No te acordás? Pues ahí Jesús ya subió al cielo
y él ya dejó a sus discípulos. Y ellos empiezan a hablar de él, y mucha gente se está dando cuenta de que mataron a Jesús, ¿verdad? Y ellos dicen, nos arrepentimos, ahora ¿qué podemos hacer entonces para reconciliarnos con él? Y muchos se estaban reconciliando, pero recordemos también que aquella gente que no lo aceptó estaba del lado del enemigo y ellos podían ser usados por el enemigo. Entonces ahí cuenta de que ellos empiezan a recibir persecución. Esa historia de Hechos 5 cuenta de que ellos empiezan a ser azotados, apedreados, son enviados a la cárcel. Y luego de eso nos damos cuenta de que dice de que ellos al salir de ahí no vienen como diciendo mejor ya no voy a seguir. No vienen diciendo como que mejor no voy a continuar por esto que me pasó. Me llama tanto la atención cuando ellos dicen que salen de ahí, salen alegres, salen gozosos, porque se sienten dignos de padecer por la causa de Jesús. Y eso es lo que cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de que la Biblia y Jesús nos habló de que el cristiano iba a ser perseguido, de que aquel que lo siguiera iba a pasar persecución y a veces esa persecución para nosotros como que no existe. Y entonces cuando viene y sufrimos una clase de persecución decimos, Dios me dejó, Dios me abandonó, pero es parte también del cristiano. Y a veces eso no lo recordamos nosotros. Si nosotros empezamos a ver la historia de cuando Jesús muere y deja a sus discípulos, la historia cuenta de que hubieron 10 emperadores romanos que empezaron a seguir a los cristianos. O sea, 10 emperadores no es un tiempo, por decir así, de cada uno de ellos de un año, ¿no? Ellos estaban ahí por varios años y durante 10 emperadores los cristianos fueron perseguidos. Podemos ver por la historia también cómo muchos fueron mártires en el Coliseo romano, que todos seguramente conocemos, era un lugar de entretenimiento para la gente que llegaba y iban ahí y eran muertos, o el centro del entretenimiento eran los cristianos, muchos de ellos devorados por leones, muchos de ellos pues siendo también como soldados que peleaban en la arena contra gladiadores y ahí ellos daban su vida y ellos daban ahí su vida con gusto y con gozo. Y esa es la persecución, digamos, más terrorífica que puede pasar un cristiano, se puede decir, ¿verdad? Que entregue su vida. Pero para darle punto final a esto y seguir con lo demás, porque hay otros tipos de persecuciones, entonces Douglas, léenos esos versículos donde Dios, de alguna manera, pues Jesús nos advirtió que iba a venir esa persecución. Sí, el versículo está en Juan 15:20 y dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, sino a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Siento que este versículo nos habla sobre una persecución que es inevitable. Jesús advierte a sus seguidores que la persecución es una consecuencia inevitable de seguirlo a Él. El mundo lo rechazó a Él, también nos rechazará a nosotros. Siento que también es una advertencia y una persecución para los discípulos de Jesús, recordándoles que la persecución es parte de su camino, pero también es una forma de compartir la experiencia de nuestro Maestro. Sí, eso que estás diciendo. Eso que estás diciendo es bastante cierto, Douglas, porque todo el que quiere seguir a Jesús a veces no sabe por qué lo va siguiendo y él lo dijo, si a mí me persiguieron, los van a perseguir a ustedes. Pero como decís, hay una parte que nosotros tenemos que ver que es de compartir, que eso que nosotros hemos tenido en Dios, no lo hemos tenido en otro lugar. Y eso mismo es lo que el enemigo persigue, ¿verdad? Lo que el enemigo quiere quitarnos. En el siguiente punto, Marcos, no sé si querés decirnos algo ahora, antes de continuar al siguiente punto. Sí, yo creo que lo que es el cristianismo o el evangelio como tal siempre ha sido una de las más perseguidas porque creo que es como una solución, ¿va? Recordemos que cuando Jesús vino aquí a la tierra, cuando él creció y empezó a establecer su reino, la Biblia, no sé si te acordás, dice que los religiosos, o sea, no le decían, no, mentiroso, eres hipócrita, porque Moisés decía esto y lo otro. O sea, incluso a él los que lo estaban persiguiendo, al tan llamando mentiroso. También podemos recordar
a este hombre que perseguía a la iglesia, que era Saulo. ¿Y qué pasó después? Que se volvió, ajá, entonces creo que una de las, si se puede llamar religión, el evangelio es como una solución, ¿va? Porque creo que es como que Dios cumpliendo su propósito en nosotros, ¿va? Como decía Douglas, ¿va? Puede ser compartiendo lo que Dios ha hecho en nosotros, porque ninguna religión puede hacer lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿va? Y eso que hay miles de religiones, catolicismo, testigo de Jehová, musulmanes, qué sé, ¿va? Y incluso muchos dioses también, ¿va? Entonces, pero ninguno puede ser lo que Dios ha hecho en nosotros. Creo que toda la humanidad creo que está buscando eso, lo que Dios puede hacer en nosotros, porque nosotros tenemos un vacío y muchos buscan llenar ese vacío con muchas cosas, pero creo que no se puede encontrar llenarlo con otras cosas, ¿va? Entonces creo que Dios es como la solución. Entonces por eso es que como decían ustedes también, el diablo busca apartarnos de él, ¿va? Y apartarnos, creo que una de las cosas que más es eficaz para él es una persecución, ¿va? Y ahorita creo que vamos a hablar de eso, ¿va? De los tipos de persecución más adelante que podría haber, ¿va? Bueno, gracias, Marcos. La verdad que sí, muy bueno tu comentario acerca de esto. Y bastante cierto lo que nos dijiste, ¿verdad? Pero vamos a seguir avanzando para ahorrar el tiempo, si no voy a, voy a quedarme ahí. Entonces, estábamos hablando después de esto de que aunque se vive esa clase de persecución, el cristiano no es el único tipo de persecución que tiene, sino que hay otros tipos de persecución. Y para esto yo quiero leer algunos versículos. Marcos, ¿me ayudas ahí? Búscame 2 Timoteo 3:12. Y Douglas, no sé si me puedes buscar Juan 15:18. Búscamelo y lo vamos a leer. Fíjense que hay diferentes tipos de persecución al cristiano. Por ejemplo, lo vamos a hablar de este lado de donde nosotros vivimos, ¿verdad? Aquí donde nosotros estamos, porque nosotros decimos tenemos la libertad para servir a Dios, ¿verdad? Y sí es cierto, podemos ir a la calle y hablar, pero hay otros tipos de persecución que nosotros en este tiempo se están viviendo y que con eso estamos luchando y que estoy seguro que más de alguien hay que por este tipo de persecución también se ha alejado de Dios. Entonces, Marcos, léenos ese versículo. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ajá. El que quiere vivir piadosamente va a tener que padecer persecución, ¿verdad? Es una vida piadosa. Y la verdad que el Señor sí nos pide vivir una vida piadosa delante de Él. Y ahí está Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? Y le está diciendo que el que quiere vivir una vida piadosa delante de Dios va a padecer persecución. Ahora, Douglas, léenos ahí, tenés el micrófono. Juan 15:18 15:18, cabal. dice, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí está, muy bien. Ese creo que era más o menos al que nos leíste primero también, ¿verdad? Que el que ha aborrecido al cristiano debe saber que primero aborreció a Dios, a Jesús. Buscaba Marcos, Lucas 21:17. Y Douglas, tenés otro ahí también, va, el de Mateo. Entonces, léenos ese de Mateo. Este de Mateo dice, bienaventurados sois por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si os persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Muy bien. El de Lucas dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, en estas cuatro escrituras, yo creo que aquí podemos ir como que analizando y viendo que el Señor no solo una vez nos habló, sino que nos habló varias veces de que el cristiano iba a padecer persecución. Y iba a padecer pues varios tipos de persecución. Esas clases de persecución que ahora nosotros podemos ver de nuestro lado puede ser una burla, ¿verdad? Y como lo dice ahí Lucas, puede ser un aborrecimiento o como decir, no me quiero juntar con esta persona.
puede ser una afrenta que muchas veces se le hace al cristiano. Como leíste ahí, Douglas, donde dice, van a hablar de ustedes mal, pero que sea ese mal que estén hablando de ustedes, que sea mintiendo. Y es que sí, a veces se habla mal del cristiano y son mentiras, pero esa es una clase de persecución, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han vivido ese tipo de rechazo, pero yo creo que sí es como que más apegado de nuestro lado. Que se hable mal de decir, es ese que va ahí, ese, miren, es un mentiroso, ese es un hipócrita. Y para nosotros, aunque digamos no es como el que nos estén quitando la vida, pero sí nos afecta, nos ofende y a veces queremos nosotros también responder a todo eso. Sin embargo, cuando nosotros sabemos que le damos lugar a esa clase de persecución, debemos saber de que al darle lugar a eso muchas veces vamos a dañar nuestro corazón. Y cuando el corazón es dañado es lo que a veces hace tambalear a muchos, ¿verdad? Entonces podemos recibir insultos simplemente por ser cristianos. Y la verdad nosotros sabemos que no podemos responder a esas personas con un insulto. Muchas veces vamos a ser odiados, ya sea en el trabajo, por las amistades. Otras veces vamos a ser desprestigiados, también lo que hablábamos otra vez, discriminados incluso aún por la familia, porque hay gente de este lado que conocen a Dios, pero son el único cristiano de su familia. Entonces ahí es cuando la demás familia lo empieza a atacar, le empieza a decir, pero no seas muy fanático, ¿no? O no te vayas a los extremos, o ya no se junten con él porque es cristianito, perdón, ya no le ofrezcan, ya no le ofrezcan a él ciertas cosas porque miren, ya no puede hacerlo, o sí podés, y ahí creo yo que es donde empieza la persecución de nuestro lado, de este lado del mundo, se puede decir, para los cristianos. Yo recuerdo una anécdota de un convivio en un trabajo y a una persona que estaba en su área, ellos empezaron a planear su convivio, pero él era cristiano. Entonces él empezó a hablar de lo que se podía hacer, ¿verdad? Pero luego de eso vino y él dijo, pero esto mejor no lo hagamos. Y entre ellos había una persona que no conocía de Dios. Y él dijo, pero ¿y qué vamos a hacer entonces? No vamos a disfrutar nada, porque vos sos cristiano y con vos no se puede hacer nada. Y yo se lo digo en estas palabras, pero fíjense que cuando él se lo estaba diciendo, se lo estaba diciendo con palabras ofensivas. Entonces él dejó por un lado la ofensa y siguió platicando. Lo supo manejar, ¿verdad? Pero este es un tipo de persecución que se vive de este lado. No sé qué pueden aportar ustedes también para que vayamos platicando, Douglas. La verdad que en este versículo que yo les hablaba, que como hablaba usted, va, que vamos a ser insultados, y yo también siento que tal vez van a haber insultos personales, porque allá afuera nos van a insultar, también vamos a hacer el hazme reír de todos, porque va a haber gente que nos va a ridiculizar también, porque a mí me pasó, ¿va? Porque yo recuerdo que cuando yo le entregué mi corazón a Dios, hace años, cuando estaba aún en la escuela, me recuerdo que ahí el comportamiento de uno de cristiano tiene que ser diferente a los demás, ¿va? Sí. Pero siento que eso me pasó cuando ya estaba así, tipo quinto, sexto, ¿va? Cuando uno ya tiene un poquito de conocimiento más en las cosas de Dios. Me recuerdo que ellos hablaban de una manera tal vez vulgar y tal vez uno tal vez se quería acercar a ellos, pero ellos decían no, ¿va? Como que lo rechazaban, uno, no, porque vos no puedes estar aquí con nosotros, porque vos vas a la iglesia y así va. Entonces yo también recuerdo que ahí tenía amigos, ¿va? Que ellos iban conmigo a la iglesia, que a veces hasta me invitaban, ¿va? Y a veces yo iba con ellos. Y recuerdo que a veces ellos sí hacían eso y habían unos que no, ¿va? Había unos que se burlaban de nosotros y que nos decían, no, ustedes son cristianos, no pueden estar hablando así o no pueden estar haciendo esto que nosotros hacemos, ¿va? Como decía usted, ¿va? Entonces, y ahí entendí que es ser diferente realmente a Dios y a las personas de allá afuera. Sí, exacto. Sí, ese es un ejemplo, creo yo, donde muchos se van a identificar, ¿verdad? Porque muchos se van a identificar con eso, porque como decís,
Una persona que ha tenido amistades que nunca han conocido de Dios y ahora él viene y conoce de Dios, ahí empieza el problema. Pero ahí eso que decís es muy cierto, porque ahí en ese tipo de persecución, muchos no lo ven de esa manera, pero ahí es donde muchos acceden a decir, mejor me voy a comportar igual con ellos, yo soy cristiano, pero no quiero perder las amistades, entonces voy a ser igual que ellos. Mira, y de eso vamos a ir hablando. Marcos, ¿qué más podés aportarnos acá? Sí, yo creo que desde muy pequeños, sin saberlo, padecemos persecución, va, como lo decía Douglas, en lo que es primaria, después básicos, y poco a poco, ¿va? Después el ejemplo de Saulo, ¿va? Él se pudo llegar a convertir como cristiano, se podría decir, pero vemos otros ejemplos como el de Esteban, que fue apedreado, ¿va? Entonces, creo que siempre va a haber esa persecución y de una o de otra forma, creo que el resistir la persecución o aguantar, la verdad, creo que es una muestra de amor hacia Dios, como hablábamos anteriormente, los de Siria y todos estos. Es increíble cómo ellos, a pesar de que sepan que su vida está en riesgo, aunque sea así, no como ellos quieren, va, así como decía, va, con luces, con campañas o lo otro, pero buscan de Dios así porque ellos lo necesitan, ¿verdad? Y aunque su vida esté en riesgo, decir yo busco de Dios porque lo busco, aunque me maten, Es porque ahí hay algo. es porque es de verdad, ¿verdad? Eso es de verdad. Sí, claro. Sí, tenés bastante razón. Bueno, al final vamos a ir poniendo unos ejemplos acá porque yo creo que muchos nos sentimos identificados en esto y no nos hemos dado cuenta que es una persecución que el cristiano está viviendo. Por ejemplo, lo que decía, la presión al pecado es una clase de persecución que se está viviendo tanto, digamos, en las escuelas, ¿verdad? La juventud cristiana la está viviendo. ¿Y por qué te digo eso? Porque incluso yo me he dado cuenta a veces también en escenas de películas, ¿verdad? Donde a veces están hablando y hablan acerca de la virginidad, ¿verdad? Y dice, ¿y tú cuándo la entregaste o cuándo fue tu primera vez? Cosas así. Y todos como que se sienten orgullosos de contar eso. Pero cuando hay una persona que no lo ha vivido, como que la empiezan a hacer de menos o se empiezan a burlar de ella. Y eso incluso se ve a veces incluso en escenas de películas, pero también en la realidad, ¿verdad? Entonces, cuando nuestras amistades de la escuela son de esta manera, se tiene esta clase de persecución porque nos van a ir metiendo presión. Nos van a ir, si uno se mantiene o quiere estar en ese grupo, te van a ir metiendo la presión a pecar. O incluso con un video, como decías vos, de esa clase, te van a decir, mira esto, mira, y todo eso. Incluso ahí uno debe de saber decir no. Pero como es difícil a veces decir no, por eso Timoteo dice, si quieren vivir una vida piadosa en Dios, a ustedes los van a perseguir. Y yo creo que eso es lo que está viviendo mucha juventud en la escuela, y yendo directamente a ellos, pues, porque si nos damos cuenta, hay tantos maestros que están insinuando esas cosas también. Yo recuerdo una vez que estaba en la universidad y estaba recibiendo clases y en una de esas el profesor que da la clase dice, yo soy ateo, ¿va? Y empezó como a querer retar, no recuerdo cuál fue su pregunta en sí, pero él tenía una duda de la Biblia y él que empezó a querer retar a gente de ahí, a los mismos alumnos, porque varios sí éramos cristianos. Y recuerdo que habló algo así como no sé si estoy bien, de Abraham, creo yo. No sé si fue él exactamente, pero él dijo, ¿quién fue la mujer de Adán? O no sé si de Eva, de Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva, pero los hijos de ellos, o sea, hablando de Abel y de Caín, y él dijo, ¿quién fue la mujer de Abel, de Caín? Creo que fue su media hermana, algo así. Entonces él dijo, si eso fue así, entonces ahí hay un incesto, dijo, porque él se casó con su hermano. Y ahora esta pregunta, pues yo le podría dar una respuesta, pero en ese momento yo no tenía una respuesta. Y los que estábamos ahí, pues tampoco teníamos una respuesta, así que él se empezó a reír. Ya vieron, dijo, la Biblia no es verdad. La Biblia fue un invento del hombre y la religión es lo mismo, dijo él, y empezó a hablar mal. Y ahí empezó a hacer unas preguntas, pero varios de los que estábamos ahí dijimos, pues yo sí creo en Dios.
yo sí creo en Dios. Y él se empezó a reír. Y junto con otros que seguramente tampoco eran cristianos, empezaron a reír. Entonces, esas son las clases de persecución que se está viviendo en la universidad, en la escuela, y desde muy pequeños, pues se está dando eso, ¿verdad? Se está atacando la fe de un niño y por eso es bueno de los padres que tienen hijos cristianos que se les vaya enseñando también a creer en Dios y que no tengan vergüenza de eso. Porque por causa de la vergüenza, por causa de no tener el rechazo y las burlas, pues uno muchas veces accede a todo esto, ¿verdad? Y al acceder a todo eso, pues uno está diciendo, pues me vuelvo entonces en parte, yo me vuelvo parte de la persecución, no de ser el perseguido, y ya no hay ninguna resistencia. Y ahí es donde muchos empiezan a dudar de su fe y en vez de mantenerse firmes, pues empiezan a dudar. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Que el enemigo está logrando su objetivo, ¿verdad? Que el cristiano pierda su fe, que el cristiano retroceda. Y para poner otros ejemplos, Marcos, la pandemia, ¿verdad, Dulas? La pandemia yo creo que eso también vino a afectar a muchos cristianos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero todo se cerró por un tiempo. Pero después ya todo se empezó a abrir y lo que no daban permiso de abrir eran las iglesias. Se podía abrir un centro comercial, se podría abrir un supermercado, se podría abrir una discoteca, pero las iglesias no daban permiso de abrir. Entonces ya ahí había una persecución que muchos tal vez no la vieron, pero al tiempo de hoy ya iglesias ya no abrieron. Entonces el enemigo cumplió o logró, se puede decir, cierto objetivo en porcentaje, con decir por este medio yo voy a cerrar muchas iglesias, por este medio yo voy a hacer que muchos después ya no regresen a la iglesia, ¿verdad? Ese es un tipo de persecución que creo yo que fue en todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué más podrían agregar, Marcos o Douglas, en esta parte? Con eso de lo que hablamos, yo creo que de las escuelas y cosas así. Yo me recuerdo que antes cuando estudiaba, bueno, no sé si es donde yo estudiaba, pero Ajá. yo recuerdo que los católicos llegaban ahí como que a, no sé qué celebraban ellos, pero llegaban a poner una cruz. Entonces yo recuerdo que en esos momentos yo apenas iba a la iglesia y así, ¿va? Y yo me preguntaba, ¿pero qué? O sea, ¿para qué es eso? ¿Va? ¿Para qué ellos ponen eso? Y me recuerdo que la maestra dijo, miren, van a venir a poner los católicos eso, pero ella explicó bien, ¿va? Y dijo, y el que no se la ponga, o sea, le voy a quitar así puntos de sus materias y todo eso, como que obligándolo a uno, ¿va? Como que tenía que ser algo obligatorio, ¿va? Entonces yo recuerdo que yo dije, ah, la gran, y lo peor que era ese día que iban a llegar, yo dije, ah, la gran, ¿será que me la pongo? ¿Será que no? Y así iba como que pensando, ¿va? Y al final yo dije, bueno, aunque me regañen en mi caso, o aunque me peguen, que me la ponga, yo decidí que mejor no va, pero me recuerdo que siempre era seguido, entonces ya llegó el punto donde mi mamá creo que nos hablaba y nos decía, no, no se la vayan a estar poniendo, porque eso es algo malo, ¿va? Que quieren... Ya te quedó la marca. Sí, recuerdo que eso sí llegaban a hacer. No, pues, exactamente, solo un ratito. Pues ahí vemos entonces la necesidad, ¿verdad? De que un padre le hable a sus hijos, como estaba diciendo. Porque yo me imagino que cuando ya tu madre te dijo eso, pues ya sentiste más una tranquilidad o una convicción más de decir no en la escuela. Pero hay muchos que están pasando por eso y no se les da una enseñanza, no se les dice nada. Tal vez solo se les dice, mira, vas a la escuela y quiero que saques buenas notas. Entonces, la mente de un niño, pues, es más, es diferente a una de un adulto, ¿verdad? Entonces, ellos dicen la nota. Entonces, pero si se dan cuenta, sí ayuda que un padre le enseñe, ¿verdad? Que le enseñe Marcos. Sí, yo creo que todos hemos tenido compañeros así como que de diferente pensar, ¿verdad? O de diferente religión, como hablabas de el profesor, que sea, o como eso de los de las cruces, ¿va? Yo creo que también me ha pasado desde muy pequeño que he tenido compañeros de otras religiones, ¿va? Y como decías, a veces, desde pequeños a veces no sabemos las respuestas a sus preguntas, porque también recuerdo que decían, pero ella sí el otro. Y yo decía, alarán, ¿y cómo puedo responder yo eso si ya, o sea, no sabía, ¿verdad? Pero conforme fui yo creciendo, creo que se me quitó ese miedo de decir, no, no sé qué le puedo decir, ¿va?
porque yo recuerdo que hace como 3 años tal vez, eh, estaba hablando yo con 2 compañeros, pero no los conocía en sí porque era inicio de clases, ¿verdad? Los estaba conociendo. Pero uno hablaba sobre que lo rechazaban mucho, yo qué sé, ¿va? Y el otro solo lo escuchaba y medio se reía y bueno, se levantó, ¿va? Pero yo después me vine a dar cuenta que él estaba hablando porque se creía como que gay o algo así. O sea, él seguía eso de las marchas, ¿verdad? Yo no sabía, yo me enteré hasta después de la conversación, pero yo le empecé a aconsejar, ¿va? Porque yo le dije, bueno, yo sé, yo te entiendo, porque a veces yo me siento así, yo qué sé, pero como te digo, yo pensé que hablaba de otra cosa. Pero después de esa conversación, medio año después, él me dijo, "Pues, fíjate que cuando hablamos aquella primera vez, o sea, sentí eso, sentí lo otro". Y como te digo, yo no sabía de qué estaba hablando, decía, pero si es normal, va, pero él hablaba de su, ajá, y, ajá, exacto, y me dijo, mira, fíjate que me sirvió, y fíjate que fui a tal iglesia quedaba algo lejos, me dijo, pero yo qué sé, y me sirvió, ¿va? Yo así como que, bueno, no sabía en sí tu problema. Sí, o sea, para mí fue chistoso, pues, porque no lo sabía. Y no me... Nos estamos riendo de sí, el problema Sí, es exacto, sino que, ajá, porque no sabía, y yo no me reí en sí en su cara, pues, porque, o sea, yo me reí en mi mente y dije, vaya que no se confundió también, pero sin saberlo respondí a sus preguntas y a sus preguntas más que todo, ¿verdad? Y también me he topado con ateos, yo creo que en mi carrera también tuve una compañera atea y también tuve no discusión como tal, pero sí una pequeña conversación en grupo, en clase, estábamos hablando de eso y ella me confrontó un poco, pero en sí no, yo nunca la reté ni nada, ¿no? Pero igual conforme el tiempo ella fue viendo como que algo va y dijo, bueno, discúlpame por hablarte así y así va, yo creo que sí tenías razón y todo. Entonces creo que a veces los que siguen ciertas religiones no es porque, a veces puede ser porque sus papás los obligan o a veces es porque, como les dije hace rato, o sea, uno tiene tradición o porque uno tiene preguntas o ese vacío y lo quiere llenar con otras cosas, ¿verdad? Entonces, creo que eso. Sí, cabal, tenés bastante razón, Marcos. Y bueno, ¿cómo se dan las cosas, verdad? ¿Cómo se dan las cosas? Porque una de las cosas que el enemigo o de las armas del enemigo es el engaño, ¿verdad? Él sabe que toda la humanidad tiene un vacío, como decís vos, que es Jesús, que es Jesús. Y el enemigo de alguna manera pues va metiendo religiones, y con eso engaña a mucha gente, porque muchos, como decías vos, van siguiendo la religión por los padres enviaron así a los hijos y todo, pero no saben por qué van a ir realmente, ¿va? Otros por tradición, que eso lo tenemos de tradición y así, y es el engaño del enemigo, y esa también es una clase de persecución, porque ahora en el cristianismo, por decir así, en el principio, pues no se les llamaba cristianos, se les llamaba a los del camino, se les llamaba a todos, ¿verdad? Pero ese no vamos a entrar ahí porque es largo también hablar de eso. Pero si nos damos cuenta, el enemigo ahora también entra en el cristianismo verdadero, se puede decir, está entrando y está engañando a muchos también, ¿verdad? Esa es la forma de perseguirlos, donde les dice, mira, si estás bien, va, si ese es tu problema, hombre, tranquilo, ¿verdad? Tómatelo tranquilo. Pero cuando vemos a Dios y vemos que Él nos habla de la Biblia, es cierto que todo es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero Él sí nos pide vivir apartados para Él, vivir en santidad. Y esas cosas son las que hoy en día pues están tergiversando muchas iglesias, las están cambiando, ya no les está preocupando mucho. Es una clase de persecución que también el cristiano está viviendo y el enemigo está entrando con eso, ¿verdad? Con el engaño. Pero qué bueno, con las historias que ustedes cuentan también, qué bueno, porque nos damos cuenta que cuando alguien sí permanece firme aún a pesar de la persecución, se logran buenas cosas, ¿verdad? Como las que contabas vos, que con el tiempo te hablaron y te dijeron, mira, pues estuvo bien, pero porque permaneciste firme. Incluso lo que Douglas también decía. Y para entrar a otra persecución más que se está viviendo en estos tiempos, pues yo miraba también eh, hace unos días un par de testimonios donde a una mujer se la llevaron a la cárcel a ella solo por simplemente estar parada en un lugar y supuestamente ella ahí estar orando en su mente.
O sea, ella no estaba gritando, ella no estaba diciendo nada, pero por el simple hecho de que ella posiblemente estuviera orando en su mente, dijeron, a usted la tenemos que llevar a la cárcel. Es una clase de persecución, ¿verdad? Y veía también a un profesor que querían también llevarlo a la cárcel porque él simplemente en su clase no estaba de acuerdo con dar la clase donde dijera el hombre y la mujer son iguales. No hay un cambio de sexo, por decirlo, de identidad, sino que son lo mismo. Si ustedes son hombres pero se sienten mujeres, así está bien. Entonces, como él no quería hacer eso, lo habían llegado a buscar directamente a su casa para llevarlo a la cárcel. Y si nos damos cuenta, pues esa persecución solo se ve para los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano no puede pensar libremente, ¿verdad? Pero aquel que tiene una forma diferente de pensar y la quiere adaptar a todos los demás, ¿por qué a él no le dan cárcel? ¿Verdad? Pero solo al cristiano sí se le da cárcel. Entonces ahí vemos que esto no es algo humano, sino que es espiritual, que es una persecución del enemigo sobre los cristianos. Si nosotros vemos las redes sociales, como decía vos, Marcos, nos damos cuenta que los cristianos tienen que tener cuidado con lo que hablan o de quién están hablando, porque lo van a censurar, le quitan su contenido, lo bloquean. Pero esas censuras no las vemos como lo que decíamos con mucho programa que sabemos que ya ha pasado sus índices de valores, de tener pudor, y a ellos no lo censuran. Entonces, toda esta es una persecución. Y nosotros como cristianos creo que ahí es donde vamos más siendo perseguidos. Y por eso la Biblia nos dijo y nos dice también, como lo dijo Jesús, hoy nos dice también la Biblia a cada uno de nosotros que es parte del cristiano, como le decía Douglas también, ser perseguido. Si vemos nosotros, Israel, a los únicos que ellos toman como amigos son a los cristianos, ¿verdad? Porque se dan cuenta de que de alguna manera lo que el cristiano da es real. Y como la Biblia lo dice también, los cristianos, por orden del Señor, siempre en sus oraciones, pues bendecimos a Israel, que es una orden que el Señor nos dio también, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, en Apocalipsis habla ahí también de que el diablo también va persiguiendo al pueblo de Israel y va persiguiendo también al pueblo de Dios. Y vemos también donde dice que Israel es protegido por Dios, pero cuando el diablo ve eso, si no estoy mal, está en Apocalipsis 12, donde habla del dragón y de una mujer. Y también habla del pueblo al cual el dragón dice que da la vuelta y entonces va a buscarlos a ellos, que es el pueblo de Dios, que es, digamos, todos los cristianos. Entonces regresa, da la vuelta y dice que va a buscarlos a ellos, va a perseguirlos. Y lo único que quiere, pues, es destruirlos. Y lo que veíamos nosotros, como decíamos, ¿por qué no hay persecución contra otras religiones, solo contra el cristianismo? Posiblemente hoy lo que estamos hablando a muchos se le van a abrir los ojos de decir yo no lo había visto de esta manera, ¿verdad? Todo lo que vemos como persecución nosotros yo no lo había visto de esta manera porque hay muchos en su trabajo donde le dicen, mire, participe de esto, si usted no lo hace, pues se le va a quitar su trabajo. Y esa es una persecución. Y participar de esto, pues a veces es participar de fiestas paganas que no le agradan a Dios. Entonces muchos ahí de alguna manera estarán negando a Dios participando por querer permanecer en su trabajo. Entonces, la persecución vista de nuestro punto, vista de nosotros como cristianos, puede parecer a veces increíble, ¿verdad? Marcos y Dulas, cuando escuchamos, allá mataron, allá asesinaron. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos acostumbrados a tener libertad de todo, ¿verdad? Por eso nos puede parecer increíble. Y un segundo punto sería que a veces nosotros no vemos ninguna clase de persecución porque nuestro estilo de vida como cristiano es igual a la del mundo. Nos hemos puesto muy cómodos donde vamos, que se nos ha vuelto ahí sí religión y no relación con Dios. Y no hay nada de diferencia en nosotros como cristianos a lo que el mundo está haciendo. Entonces, esos dos puntos nosotros debemos verlo bien como cristianos.
¿será que sí estoy siendo perseguido? Pero si yo estoy viviendo igual que el mundo, yo siento que no hay persecución para mí. Y para ir concluyendo con esto, el fin de la persecución, yo creo, Marcos y Dulas, que es de que nosotros perdamos nuestra fe. Eso es lo que busca el enemigo. Que nosotros digamos, mejor me regreso por temor a que me vayan a hacer algo. Yo no quiero sufrir, mi familia se va a reír de mí, mi familia no me va a aceptar, entonces mejor niego a Dios, mejor niego a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que muchos van a estar viviendo, pienso yo. Pero para ir terminando, ¿qué palabras podríamos darle nosotros como de aliento a esas personas? O lo que ustedes quieran compartir ya para ir finalizando en esto. Empezando por Dulas y después vamos Marcos y ahí finalizamos. Eh, como hablaba usted de la fe, ¿va? Siento que es algo bien importante porque yo recuerdo que yo fui alguien perseguido por las drogas, ¿va? Y recuerdo que era constante la lucha, era constante. Y recuerdo que yo ya buscaba, tal vez no me metí así, que yo diga, con Dios va, pero yo recuerdo que yo sí buscaba de Dios y recuerdo que yo iba perdiendo conforme mis amigos me iban diciendo, no, hombre, dale, que mira, eso es, solo te va a aliviar de todo lo que vos necesitas y que con eso te vas a sentir bien. Entonces yo recuerdo que esa lucha era diaria y al final de tanto que ellos me insistían, yo recuerdo que al final caía de nuevo, volví a caer de nuevo y recuerdo que perdí todas mis esperanzas en Dios, me recuerdo que todo, confianza, fe, no solo en Dios, sino que también en muchas personas, porque recuerdo que ya después de estar hundido ahí, las personas, más mi familia, no sé si tal vez no trabaja el cambio, pero recuerdo que decían, no, que ese Douglas, tal vez solo en la calle o ahí pasa todo el día, porque recuerdo que sí era, ¿va? Entonces, después, ya después de llevar un buen tiempo ahí, había algo dentro de mi corazón como que tal vez yo sabía en mi mente que tenía a Dios, ¿va? A quien contárselo, pero yo tenía eso en mi corazón de querer venir y encontrar a alguien y querer como que sacarlo pues, y contárselo, pero yo no encontraba a nadie porque yo decía, si yo se lo cuento a mi mamá o a mis hermanos, ahí voy a hacer un gran problema porque tal vez si se lo cuento a mis hermanos, tal vez ellos no van a aguantar y se lo van a contar a mi mamá y tal vez ella, tal vez me va a pegar o me va a decir algo y yo sé, ajá. Entonces yo sentía ese como que rechazo, ¿va? Y a mi alrededor, aparte de mis amigos, pues nadie va, porque tal vez todos eran así como que del mundo, así. No tenía a alguien, pues, a quien yo acudir y contárselo. Entonces yo recuerdo que así fue siempre, hasta que recuerdo que yo dije, no, tengo que dejar ya esto, ¿va? Esto que me persigue, esto que estoy atado, y me voy a acercar a Dios, ¿va? Entonces yo me recuerdo que yo venía y yo le oraba a Dios y yo le decía a Él, ¿va? Que Él sacara esto y que Él mandara a una persona, que si había, que Él me diera una señal, que llegara una persona a mi vida, que esa persona me ayudara, pues, que yo le contara y que esa persona tal vez no me juzgara. Y recuerdo que así fue, Dios mandó una persona a mi vida que hasta el día de hoy ha sido importante, va, para mi vida, que yo le he contado mis cosas y pues ella a mí también, y hemos seguido así como que llegando a eso. Entonces, gracias a eso, siento que también fui como que liberado, soltado, tanto eso. Y recuerdo que conforme el tiempo también me dio vergüenza, ¿va? Me daba vergüenza porque al yo pasar por los lugares donde yo me mantenía haciendo eso, recuerdo que yo pasaba con mi cabeza agachada, ¿va? Y me daba vergüenza levantar mi cabeza, pero ahora ya no es, puedo decir que ya no es igual, ahora paso con mi cabeza así levantada y que ellos han visto el cambio en mí, ¿va? Y que como dicen, como decía ahí ese versículo, que van a hablar mal, porque recuerdo que me decían que no, que vos sos bien creído, que ahora te la llevas solo de cosas y que no sé qué va. Entonces es ahí donde yo puedo decir, es Dios, va, no soy yo, sino que es Dios transformando en mi vida ese cambio, va. Sí, cabrón. Ajá. Excelente. Excelente. Sí, gracias Douglas. La verdad que con eso que nos dejas es un gran testimonio para analizarlo y llegar a este punto, ¿verdad? Llegar a este punto de que sí vale la pena, aún cuando la gente habla, acercarnos a Dios, porque como decías, te presionaron, y ya cuando
sentiste que lo perdiste todo, ellos no podían ser tu ayuda, ellos no podían darte una mano, ¿verdad? Mientras que Dios al día de hoy pues te está sosteniendo, ¿verdad? Y qué bueno que nos contás eso, de seguro será de ayuda para muchos. Marcos, entonces, tus palabras finales y pues yo después ahí termino. Sí, yo creo que para complementar un poco lo de Douglas, porque sí es algo que creo que nos pasa a todos, ¿va? Que llega un punto en el que necesitamos cierta ayuda o desahogarnos con alguien, ¿verdad? Yo creo que también, yo creo que todos pasamos por eso de quererle contar algo a alguien, pero o por eso de que el qué van a decir, ¿va? Creo que no lo decimos, pero mi consejo es para los que nos escuchan, incluso nosotros, como, así como nosotros algún día necesitamos esa ayuda o eso de desahogarnos, creo que hay jóvenes que vienen, que, o sea, que están creciendo y creo que están pasando por lo mismo. Quizás no como nosotros lo pasamos, pero sí es algo similar. Entonces, tenemos que ser esa ayuda, eso, donde ellos se puedan refugiar y encontrar a Dios, ¿verdad? Porque como lo dije, Dios es la solución y quizás tal vez nosotros lo buscamos para que solucione nuestros problemas, cuando no es así, sino que Él es la solución al cumplir nuestro propósito. Bueno, así el ejemplo de Douglas que nos puso ahorita, o sea, creo que Dios está cumpliendo su propósito en Él después de que Él lo puso a buscar, pero como les digo, o sea, llega a un cierto proceso, ¿va? Pero en ese proceso, para los que vienen, nosotros podemos dar ayuda, ¿verdad? Muy bien, gracias Marcos. Bueno, al final vemos de que, digamos, el mundo está viviendo problemas, ¿verdad? Y el mundo busca la solución a los problemas. Y a veces, eh, pues en cierta parte se le dice, mire, si usted viene a Jesús, los problemas se le acaban. Eh, lo que Dios hace es transformar nuestra vida, ¿verdad? Quitar todo el pecado que hay en nosotros, aquellas cosas que nos llevan a la muerte. Todo eso Dios lo quita. Problemas seguramente sí van a seguir viniendo, pero esos problemas ya llevan un propósito. Esos problemas que ya los vivimos en Dios ya son para algo bueno, porque así lo dice la Biblia, que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, ¿verdad? Y eso es lo que vamos viendo acá en el Evangelio. Y uno puede decir, ¿por qué esa gente, si le amenazaron de matarlos, por qué no negaron a Dios mejor? ¿Por qué esa gente, si está viviendo en un estilo de vida de mediocridad por aceptar a Dios, por qué mejor no lo niega? Porque muchos dicen, yo cuando no tenía a Dios, tenía abundancia, ahora que Dios está, no tengo nada, ¿verdad? Y mucha gente se pregunta por qué esta gente es capaz de eso. Y la Biblia lo habla y para ir terminando, Dios dice, para que sepamos que servir a Dios no es por gusto o es la vergüenza de todos, no. Servir a Dios es lo mejor que podemos hacer aún cuando hay persecución, ¿verdad? Y Él dice, Dios dice que el que por su causa y por la del Evangelio, vean, escuchen esto, los que estén ahí, el que por causa de Dios y del Evangelio, dice él, deje casa, perdón, deje familia, deje bienes y se niegue a sí mismo. Por eso él va a recibir 100 veces más en esta vida, dice. Y luego de eso recibirá la vida eterna. Entonces, a veces pensamos que recibir 100 veces más solo es cosas materiales, pero Dios puede dar mucho más allá que solo cosas materiales. Y todo eso, pues, es lo que nosotros debemos dar. Y sí, Dios también da cosas materiales, ¿verdad? Para no dejar ese lado como decir Dios no lo hace. Dios prospera y prospera en todo. Pero cuando vemos esto, el Señor dice que Él sabe recompensar a aquel que le va siguiendo a Él. Y Él sigue diciendo después, y Él dice, el que quiera salvar su vida, porque muchos piensan que venir al Evangelio es perder su vida, perder su forma de ser y lo que le da felicidad, entonces por eso no lo hace. Pues Dios dice que esa persona que quiere salvar su vida, al final la terminará perdiendo. Pero Él dice que aquel que entregue su vida por causa de Él, aquel que pierda su vida por causa de Él, esa persona la va a ganar. ¿Y por qué la va a ganar? Porque cuando termine su vida acá, pues tendrá una eternidad para vivir con Dios y eso es lo que todos buscamos acá, ¿verdad? Eso es lo que como cristianos vamos. Entonces, no necesariamente un día, usted que está ahí escuchándonos, un día va a tener que entregar su vida literal por el cristianismo. Tal vez no su vida literal, pero sí por ser cristiano le vaya a costar algún bien, algún trabajo, le cueste algún negocio,
le cueste amistades, alguna relación, algún familiar, tal vez le cueste su mismo estilo de vida, porque ya no va a poder seguir siendo el mismo. Pero todo eso tiene una recompensa en Dios, ¿verdad? Entonces es lo que queremos dejar en el corazón de todos, que el que es cristiano y hoy está pasando persecución, manténgase firme y sobre todo meditemos lo que Dios un día nos va a dar, que todo vale la pena y que Dios no nos ha dejado, sino que es el enemigo que no quiere que lleguemos y tengamos nuestra recompensa, ¿verdad? Así que una vez más para todos, palabras de ánimo, sigan adelante, no se detengan, que Dios está con nosotros en cada proceso de persecución. Él quiere aumentar nuestra fe y entregarnos algo mejor, ¿verdad? Si se pierde algo por causa de Dios, Él nos va a entregar algo mejor. Así que Dios les bendiga. Este ha sido el episodio número 8, ¿verdad, Marcos? Así que esperamos que haya sido de mucha bendición para los amigos, para los hermanos, donde quiera que estén. Sigamos adelante y que Dios les bendiga. Nos esperamos al próximo episodio entonces. Amén. Hasta luego. Bendiciones. Adiós.